Paloma, qué gusto tenerte de nueva cuenta con nosotros. Adelante. Al contrario, Cintia, Daniel, muy buenas tardes. Un gran saludo para todos. Espero que ya estén disfrutando de la primavera, Y el calor, Pues tiempo del pues, calor, calor. ya tenemos 30 y tantos de del calor. temperatura. Así es. Madre de Dios, y mientras aquí en Washington tenemos cielo nublado y lluvia. Híjola, qué Así las envidia cosas por y de la acá. mala, Paloma, ¿eh? Nos deberías de mandar un Sí, qué poquito y envidia. nosotros te enviamos un poquito. Y así nivelamos. Sí, ¿verdad? Nos equilibramos. Así es. Bueno, el impacto de la tecnología en la seguridad. A ver, platícanos. Mira, realmente hay varias aristas para analizar este tema. Déjame comenzar por un panorama general. A pesar del incremento de los presupuestos de seguridad en los tres niveles y órdenes de gobierno, que es federal, estatal y municipal, hemos visto que no hay mayores resultados. Y una de las variables que inciden en esta falta de resultados es precisamente el papel activo que poseen las empresas de tecnologías de seguridad y las empresas privadas de seguridad, que eso no ha sido analizado del todo, ¿no? Por alguna razón. Las empresas privadas que, por ejemplo, son, que dan adiestramiento, que venden como intermediarias equipamiento, armamento, municiones, vehículos tácticos, pero que también inciden en la toma de decisiones y en la ejecución de políticas públicas de seguridad. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Que al ser empresas privadas, pues no están obligadas por ninguna ley a rendir cuentas ni son transparentes, o sea, no podemos acceder ni a sus registros ni a sus ventas. Esto se ha fomentado en los últimos años gracias al apogeo de las adjudicaciones directas. Aquí intervienen otros factores que ya vienen muy en la cultura política mexicana, ¿no? La corrupción, el nepotismo, hay casos de sobreprecio, y todo esto se debe también a diversas causas, ¿no? Como el vacío legal, que no está considerado este papel activo de las empresas de seguridad privada, ni en la ley de seguridad nacional, ni en la ley de adquisiciones. Como les comentaba en un principio, el incremento presupuestal que ha sido de los mayores incrementos que se ha dado en la historia de México, la opacidad de las mismas adjudicaciones que se da, porque ya no es un proceso de licitación, sino ya se da a través de adjudicación directa, y toda esta narrativa que crean las empresas que se conoce académicamente como Smart City, Safe City, que es toda esta narrativa de que la tecnología de vigilancia, toda esta idea del C4, los botones de pánico, las cámaras de vigilancia y la intervención de comunicaciones te va a dar como resultado ese incremento de seguridad, y como hemos visto no ha sido así. Es Entonces lo que te también aquí íbamos a interviene. mencionar ahorita que dices las cámaras de seguridad y Uh-huh. todo. Ocurre mucho Sí, en las ciudades, en los ayuntamientos, que cuando ocurre una tragedia o algo que se cita, no, pero pues si las cámaras de seguridad y nunca estaban funcionando, no servía, o exactamente. Uh-huh. siempre eso, ¿no? Sí, porque te venden, te digo, esta idea de que la cámara va a ser la solución y el ciudadano de a pie pues va a recurrir al video cuando lo asaltan, pero a veces hay un punto ciego, la cámara estaba orientada hacia otro lado, y además estas empresas te venden la cámara pero no te venden el mantenimiento, y muchas veces el mantenimiento resulta ser muchísimo más caro que el equipo en sí, ¿no? Y necesitas toda esta infraestructura de las pantallas, de la conexión a internet, una gran capacidad de almacenamiento de todos esos datos de video que capturan las cámaras, ¿no? Entonces, pues sí, de alguna manera, como les decía, esta narrativa de la videovigilancia, pues no ha sido no ha respondido a los objetivos iniciales que se planteaban, ¿no? Ok, pero sin embargo los gobiernos siguen apostándole a este tipo de Y inversiones las presumen, y ¿no? las presumen. ¿Cuál sería la solución o cuáles serían los ajustes que podrían hacer o que como sociedades podríamos exigir para pues avanzar hacia un país y hacia unos estados más seguros?
Sí, totalmente. Desde mi punto de vista es transparencia y acceso a la información. Como les mencionaba hace rato, no hay manera de hacerles rendir cuentas porque son empresas privadas. O sea, Ok. lo único que podemos hacer es pedirle al gobierno mayor transparencia y acceso a la información de los contratos, de los procesos que van en torno a este tipo de adjudicaciones directas. Y ha sido, por ejemplo, Pemex, CFE, Sedena, que han contratado este tipo de servicios, y tan solo para darles una cifra, que es hasta el momento una de las muy pocas cifras que se conocen. En 2014, el valor del mercado de la seguridad privada en México era de 160 mil millones de dólares. En 2014. O sea, no hay cifras ni siquiera actualizadas de a cuánto asciende. Hay otras fuentes que nos señalan que, por ejemplo, después de Colombia, México es el segundo mercado más grande en Latinoamérica para este tipo de empresas. Y, por ejemplo, lo vemos con las empresas de Israel, que son principalmente en tres rubros. Se les compra tecnología de vigilancia, Ujú. surveillance, tecnología aeroespacial, todo esto de las aeronaves y armamento. En 2014 se tenía un registro de la existencia de 300 empresas israelíes en México, de las cuales solo el 25% tenían oficinas físicas en México, ¿no? O sea, estás hablando también de esta idea de empresas transnacionales que ni siquiera tienen presencia física en México y que te están vendiendo equipamiento que no sabes si a mediano o largo plazo va a seguir siendo efectivo, o si es lo que las fuerzas de seguridad, llámese policías o militares, necesitan, ¿no? Porque es también toda esta idea del marketing, de que ellos llegan y con una narrativa de que la tecnología es la solución, y no siempre es así, porque estás haciendo a un lado los recursos humanos de seguridad. Entonces, también pasa otra cosa. Hay empresas extranjeras de seguridad y de tecnología que se asocian con empresarios mexicanos, los cuales fungen como intermediarios. Ujú. Y en ocasiones también estas mismas empresas contratan exfuncionarios de Mm. instituciones de seguridad, académicos con influencia en, en la rama de seguridad, cabilderos, esta idea de los brokers, que son personas que solamente se dedican a conseguirte contratos con el gobierno. Entonces, si se dan cuenta, es toda una industria que se ha mantenido en la opacidad, Sí. y como les mencionaba desde el principio, no se ha hecho investigación al respecto por lo mismo de que no se tiene información. No, y Por porque ac- luego te salen con el pretexto de que por materia de seguridad sí, no te pueden brindar la información, ¿no? de hecho, Paloma, por acá nos comentan nuestros comaleros y comaleras, dicen, bajo el esquema de que seguridad nacional es un tema de secrecía, no pasan por licitación en la adquisición, pero se Totalmente. habla que al no ser fiscalizadas de ninguna manera, en algunas veces los grupos de delincuentes tienen acceso a la base de datos o al control de los mismos. ¿Qué tan factible es eso? Te hacen la pregunta. Sí, de hecho, Cintia, mira, qué bueno que mencionan ese tema, porque así como estas empresas le pueden vender a gobierno, le pueden vender al crimen organizado. Claro. Incluso hay empresas de militares privados, mejor conocidos como mercenarios, que les dan adiestramiento a organizaciones del crimen organizado. Y eso ya está perfectamente documentado. Entonces, muchas veces ni siquiera el crimen organizado necesita filtrar a alguien para enterarse de lo que están haciendo las fuerzas de seguridad, sino ellos pueden irse perfectamente con todo el dinero que tienen por la parte privada y tener adiestramiento y armamento. Y así solamente te explicas cómo es posible que muchas veces en las casas de seguridad del crimen organizado se encuentras tecnologías de vigilancia. Por ejemplo, era lo que pasaba hace unos meses, de esta idea de que criminales quitaban las cámaras de vigilancia, Sí, ¿no? Del C4, y ponían sus propias cámaras. De sí. hecho, aquí acabamos de ver un caso que tiene todos estos ingredientes que mencionas, que es el caso de Guaymas, De Guaymas, Empalme, sí. donde incluso hubo colegas bueno, un colega periodista que falleció, otro que decían que era colega periodista, pero que realmente era funcionario público, y en contubernio con un exdiputado, ellos tenían un sistema de videovigilancia para una región, la de Guaymas,
Paloma, y ahí vigilaban el Valle de Guaymas, donde hay Ujú. actividad de grupos criminales, y a través de estas cámaras de videovigilancia les daban el pitazo a los criminales cuando iban los operativos. Exactamente, eso es todo, si se dan cuenta, toda una infraestructura paralela a la del gobierno. Ujú. Entonces, así como tienen a los halcones, que es, técnicamente son agentes de inteligencia porque les dan inteligencia a los jefes, pues también estás viendo como esta imitación una idea de una, no sé cómo llamarlo, pero estructura de seguridad paralela e ilegal. Entonces ellos imitan muchas cosas que hace el gobierno y la cuestión aquí es que los criminales no están sometidos a una legislación o a un límite presupuestal, como es el caso del gobierno. Entonces, con este presupuesto ilimitado, pues imagínense el acceso a qué tecnologías pueden tener, ¿no? Sí, fíjate, y aquí además del comentario que nos hacía, nos dicen, así también las cámaras de seguridad en áreas residenciales. Y hay casos en los que funcionan, ¿no? Me ha tocado conocer un caso de un fraccionamiento que gracias a las cámaras, en una ocasión, por ejemplo, le robaron al jardinero y se supo quién y qué carro le robó y qué placa traía, que hasta el jardinero pudo recuperar lo robado, ¿no? Pero son contados los casos porque cuando quieres un video, eso ya parece que no te lo pueden dar o no te lo pueden proporcionar, ¿no? Exactamente, o sea, ahí en este caso que fue un privado que supo perfectamente dónde posicionar las cámaras y tenía, me imagino, todo un equipamiento, una estructura dentro de su casa para almacenar todos estos datos de video. Entonces, sí tiene sus bondades, no lo niego, pero también tiene su lado en el que pues, no podemos depender solamente de la tecnología, ¿no? Así es. Pues gracias, Paloma, como siempre, temas muy interesantes. Paloma Mendoza Cortés, miembro del Comité de Investigación de la Red de Mujeres en Seguridad y Defensa en Latinoamérica y el Caribe. Ojalá que sigas aportando tus conocimientos a este espacio. Claro que sí, Cintia y Daniel, mucho gusto en saludarnos nuevamente y pues al contrario, cuando ustedes quieran, aquí estamos para analizar este tipo de temas de seguridad. Un abrazo para todos. Gracias.